Hola, bienvenidos de nuevo a las microclases del Diplomado de Psicogerontología. En esta ocasión, para la sesión número 5 del módulo 3. De nuevo nos encontramos con el profesor Cuauhtémoc Sánchez. Gracias por estar otra vez con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. Profesor, ¿por qué sería importante incluir la categoría género como una variable central en la investigación sobre envejecimiento y vejez? Bueno, si tenemos que dar razones por las cuales la categoría género tiene que mirarse no solo como una variable, sino como un elemento central en las investigaciones de vejez y envejecimiento, tendríamos que, bueno, razones no nos faltarían, pues, pero podríamos mencionar por lo menos tres aspectos asociados a la importancia de. Número uno, es bien sabido que las mujeres tienen una esperanza de vida mucho mayor que los varones. No es solamente un asunto, digamos, contextual o asociado a una región geográfica del mundo, sino que este es un fenómeno universal. ¿Sí? De ahí el tan llamado o el concepto llamado tan mencionado a veces de manera muy inadecuada como feminización del envejecimiento. Más bien tendríamos que decir en sentido estricto y desde un lenguaje de género sobre la ampliación, ¿sí? O la prolongación de la vida de las mujeres, más que feminización del envejecimiento, pero bueno, así es como se le conoce. Ese sería el primer punto. El segundo punto tendría que estar asociado a que efectivamente, como bien lo sabemos, ¿sí? El proceso de envejecimiento no es igual para mujeres y para hombres, ¿sí? Y en esa medida, en la medida en que hay un envejecimiento diferenciado a partir de el género que se posee o con el que se nace, crece, se desarrolla y envejece, entonces tendríamos que considerar la categoría género como un elemento central en las investigaciones de envejecimiento y vejez. Y finalmente yo plantearía como otro argumento, otra razón por la cual las investigaciones sobre vejez y envejecimiento tendrían que tener como punto central nuevamente el género, yo plantearía que las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas, educativas, en las cuales las mujeres envejecen, bueno, nacen, crecen y envejecen, son completamente distintas, dispares, digamos, excluyentes a nivel social para las mujeres. Y ahí tenemos todo un universo o un campo para poder abordar una serie de variables asociadas al género y a la forma en cómo envejecen las mujeres para justificar nuevamente que el género no sea solamente una variable, sino que sea el punto central de las investigaciones asociadas a la vejez y al envejecimiento. Ok, y en este mismo contexto del envejecimiento y la vejez, ¿cuál es la importancia de la variable edad relacionada con el género como categoría de análisis? Bueno, si nosotros planteamos o miramos la categoría edad asociada al género, vamos a encontrar un chorro de aspectos sociales que plantean o que colocan la edad como un elemento central para que aparezca o no, o para que transiten o no las personas, tanto hombres como mujeres, a ciertas categorías sociales. Por ejemplo, pienso, ¿no? Vamos a tratar de colocar un ejemplo de la edad, no solamente en la vejez, sino a lo largo del ciclo vital de vida de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en relación a la edad. ¿Cuál es la edad en que las mujeres, o el rango de edad en que las mujeres deben casarse? ¿Es pregunta? Nah. Sí, es pregunta.
Pues bueno, actualmente yo diría que antes de los 35. Antes de los 35, ¿no? Digamos que si lo llevamos a otros contextos en donde no sea tan urbanizado, en donde las mujeres no tengan tanto acceso a educación, etcétera, bueno, pues entonces el rango de edad se disminuye, ¿sí? Ahí tenemos una categoría de edad asociada al género, ¿sí? Si nosotros colocamos, por ejemplo, la edad en que las mujeres social y culturalmente, ¿sí? se recomienda eh, se conviertan en madres o se embarazan o se embaracen, encontramos nuevamente una edad asociada al género. ¿Sí? Reproductivamente, ¿no? También social y culturalmente y sobre todo desde estas normas explícitas y no explícitas, particularmente desde las ciencias médicas, se establece un rango de edad para la vida reproductiva, ¿no? Y entonces ahí encontramos un rango de edad de entre y entre. Pues también podríamos decir que antes de los 35, ¿no? Desde De los 30. poniéndolo como tomando en cuenta justamente estos entornos rurales, probablemente desde los 15. Exacto, ¿no? Entonces, claro, vamos a encontrar diferencias, ¿no? Muy marcadas, a veces sutiles, según el contexto en el que nos encontremos, ¿no? Rural, urbano, semiurbano, semirural, ¿no? Incluso si lo colocamos en distintas posiciones geográficas. Sin embargo, hay edades específicas para algo. ¿Sí? Y si lo colocamos en función del género, también hay edades específicas, ¿sí? En función de ser hombre o de ser mujer. Si lo colocamos, por ejemplo, en la política de edad o la categoría edad en relación a las mujeres mayores, ¿no? Pues entonces vamos a encontrar que hay edades para hacer o dejar de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, desde estas, nuevamente, estamos hablando desde lo que sucede en el imaginario social, no desde lo ideal, ¿no? No desde lo que se esperaría que fuera productivo, necesario, constructivo, nutritivo para las personas, sino de lo que sucede en el ideario social. Por ejemplo, y esto tiene que ver o está asociado a un marcador biológico en las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con dejar de menstruar. Pero cuando se espera que las mujeres dejen de tener vida sexual activa. Pues más o menos a partir de la menopausia, ¿no? Claro, por supuesto, porque se tiene esta idea, ¿no? De que la sexualidad es única y exclusivamente para la procreación. Entonces ahí tenemos otro asunto o otro rol, ¿sí? O otra característica, otro comportamiento asociado a la categoría de edad. ¿Sí? Y lo mismo podríamos plantear para la abuelidad, y lo mismo podríamos plantear para la jubilación, y lo mismo podríamos plantear para la viudez incluso, ¿no? Desde estas esperanzas de vida o estos promedios de esperanza de vida para hombres y para mujeres. ¿Sí? De ahí, digamos que la importancia, pero también el cuestionamiento a esta categoría de edad en toda una estructura de género, dado que en los últimos, particularmente en los últimos 50 años, algunas de estas categorías asociadas, de estos roles asociados a la categoría de edad, pues más bien se van moviendo, ¿sí? Dependiendo del contexto, dependiendo de la condición vital de cada una de las personas, dependiendo de la ubicación geográfica en la que nos encontremos, ¿no? También, por supuesto, dependiendo de algunas otras variables, como pudieran ser raza o etnia, como pudiera ser estatus socioeconómico, como pudiera ser también, no lo sé, otra característica como orientación sexual, ¿sí? Pensando en cómo la articulación de todas estas variables, ¿sí? Asociadas a la edad y al contexto geográfico, cultural, social, por supuesto, van tomando matices o bien distancias bastante acentuadas. Ok, muy bien, gracias. Ahora, ¿a qué se refiere el concepto estructura social y dependencia desde el planteamiento de Mike Bury? Bueno,
es un cuestionamiento más bien que hace, la autora, si mal no recuerdo, hacia estas estructuras de dependencia a nivel social que caracterizaban de alguna u otra manera a las personas mayores o el envejecimiento y la vejez como tal. Hay un planteamiento, ¿no?, de cuestionamiento y de análisis en relación a cómo, bajo concepciones muy funcionalistas, la estructura social y particularmente la estructura política favorecía estados de dependencia en las personas mayores, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos sobre las posibilidades que tienen las personas para obtener una jubilación y o una pensión. Si nosotros pensamos que la jubilación se calcula a partir del último ingreso obtenido por el último puesto, ¿sí? Pues entonces vamos a encontrar en consecuencia que la mayoría de las personas que obtienen una jubilación, ¿sí?, digamos que en promedio, tienen puestos jerárquicamente muy bajos, ¿sí? Y por lo tanto, eso representa un ingreso muy bajo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una política institucional o una política de Estado que a la larga pues, va a favorecer o más bien se convierte en una estructura de dependencia, porque se sabe que con esa jubilación, bajo la forma en la que se obtiene, ¿sí?, no va a ser suficiente para que esta persona a nivel económico por lo menos pueda sufragar los gastos mínimos indispensables. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, lo que hace este autor es revisar todas y cada una de las condiciones a nivel social que favorecen, que instituyen, tanto social como estructuralmente y políticamente, la dependencia de las personas mayores, ¿sí? Por ejemplo, se sabe al día de hoy que el ingreso de las personas mayores a estos lugares que llevan nombre de residencias, por ejemplo, ¿no? Antes residencias geriátricas, ahora estancias de descanso para las personas mayores, ¿no? Vamos utilizando una serie de eufemismos para justificar la existencia de los mismos, pero se sabe que las personas que ingresan a estas estancias o estas instancias de cuidado, a la larga lo que se va a generar es dependencia, ¿sí? Y personas que ingresan siendo muy funcionales, en realidad lo que favorece es el deterioro de cierta funcionalidad o de ciertas capacidades, dado que la mayoría de estos lugares no están estructurados para mantener, favorecer o incrementar estas capacidades o esta funcionalidad, sino todo lo contrario. Entonces, la existencia de estas instituciones sin una adecuada estructura, sin un adecuado seguimiento, sin una política pública que revise, ¿no?, su estructura, su trabajo, va a favorecer a la larga también la dependencia, ¿sí? Entonces, lo que plantea el autor, o lo que se plantea en este concepto, es cómo algunas instituciones, algunos contextos a nivel institucional, a nivel estructural, van favoreciendo toda una cultura de dependencia, ¿sí? Cuando a lo mejor tendríamos que plantearnos la posibilidad de construir políticas públicas que no generen dependencia. No estoy intentando decir que las jubilaciones y las pensiones no existan. Claro que son necesarias, claro que son útiles, y me refiero tanto a las contributivas como a las no contributivas, o en México la tarjeta de pensión alimentaria, ¿sí? Por supuesto que son útiles, pero además de esa política pública, tendríamos que pensar en la posibilidad de incorporar a las personas mayores a partir de sus circunstancias, a partir de sus capacidades, al trabajo formal institucionalizado.
¿sí? Por ejemplo, se habla de algunas propuestas de incluirlos en medias jornadas, en lugar de que trabajen jornadas de 8 horas. Bueno, bien, una proporción amplia podría trabajar jornadas de 4 horas y así poder complementar su ingreso económico con la jubilación que tengan o la pensión que tengan, sea contributiva o no contributiva, y esto lo saca precisamente de esta estructura de dependencia implementada, constituida de manera estructural desde el Estado, ¿sí? Ese es como el cuestionamiento, ¿sí?, que se hace a este concepto. Ok, entonces, ¿cuál podemos decir que es la relevancia de las relaciones y estructuras de género cuando hablamos específicamente de este tema del trabajo y la jubilación? Mira, a mí me parece que lo más relevante, sobre todo desde estas posturas críticas feministas en el ámbito de la gerontología y la psicogerontología, es, número uno, que nos permite mirar cómo la estructura social, ¿sí?, funciona para mantener en cierto grado de dependencia a determinados grupos sociales, ¿sí? Número uno, en este caso, en el caso que nos compete, hablamos específicamente de las mujeres, ¿sí? Número dos, además de visibilizar el fenómeno, nos permite visualizar el impacto que tiene en las vidas concretas de las mujeres. No es fortuito, ¿sí?, que una de las poblaciones en mayor proporción, más bien, una de las poblaciones que se encuentra en grados de pobreza en todo sentido, pobreza económica, pobreza de relaciones, pobreza de capacidades, cualquiera que éstas sean particularmente las mujeres y las mujeres envejecidas, ¿sí? Y esto me parece que nos permite visualizar este fenómeno, ¿sí? Esta carencia de todo lo mínimo indispensable que necesitan las personas para vivir vidas dignas, para vivir vidas florecientes en todo sentido. Y particularmente llegar a la vejez y el envejecimiento, y sobre todo si lo pensamos en edades muy avanzadas, es decir, a partir de los 85 años y más, ¿sí? En tercer lugar, la importancia en relación a estos conceptos, pienso yo, que tiene que ver con la posibilidad de mirarnos en el futuro, ¿sí? Y construir políticas públicas que efectivamente nos permitan salir de estas estructuras de dependencia, pero que tengan una orientación, una mirada, una perspectiva de género, ¿sí? Si nosotros tenemos al día de hoy como evidencia que las mujeres tienen una esperanza de vida más prolongada de entre 7, en un rango de 7 años mayor a los varones, pues eso tendría que ser una justificación suficiente para que existieran políticas públicas basadas en género, ¿sí? Y que permitieran, particularmente a las mujeres, pensar en una vida digna, en una vida plena. Si lo colocamos específicamente en el asunto de la jubilación y las pensiones, bueno, pues me parece que argumentos sobran, ¿no?, para colocar o para plantear o discutir sobre la necesidad de construir políticas públicas que le permitan específicamente a las mujeres contar con los medios suficientes para llegar a la vejez, ¿sí?, y particularmente a la vejez avanzada, con los suficientes recursos económicos y con toda una estructura de apoyo social que, nuevamente, repito, les permita tener una vida digna. Ok, y entonces después de ver toda esta relevancia que tiene el tema de género respecto al envejecimiento y la vejez, ¿por qué podríamos decir que no se habla realmente de él cuando se habla de este tema? Mira, se me ocurre o quisiera colocar el planteamiento desde una declaración, por supuesto que no es mío, es de Judith Butler, en relación a los cuerpos que importan.
Y si bien es cierto, el feminismo como movimiento, el feminismo como filosofía incluyente, el feminismo desde el activismo, por supuesto que en los últimos 50 años ha crecido, ¿no? Se ha potencializado, se ha colocado en la agenda pública, ¿no? A nivel internacional, con una producción teórica impresionante, con un impacto en la creación de políticas públicas, por lo menos en México, ¿no? Contamos con una ley a nivel nacional, ya, si mal no recuerdo, asimilada, homogenizada hacia todas las constituciones estatales, y pienso también a nivel municipal, es decir, ha habido muchos logros, ¿sí? Por supuesto que hay muchos logros, pero han dejado de lado específicamente a las mujeres mayores. Es decir, en estas leyes como tal, ¿sí? Que yo tenga de conocimiento, por lo menos hasta el 2019, no se había hecho una mención concreta, explícita, sobre la violencia que se ejerce hacia las mujeres mayores, ¿sí? Digamos que si lo colocamos desde la mirada del feminismo, me parece que el feminismo tiene una gran deuda con las mujeres mayores. Y no solamente con el grupo de las mujeres mayores, con otros grupos de mujeres, ¿sí? Que, digamos, no les ha llegado la revolución del feminismo, ¿sí? No han tenido la oportunidad, por una serie de condiciones sociales, económicas, culturales, estructurales, de vivenciar la cuarta ola del feminismo, ¿sí? Y entre esas mujeres se encuentran una proporción importante de mujeres mayores. Yo no dudo, por supuesto, yo incluso en mi proceso de formación, tengo grandes ejemplos de mujeres que crecieron, se desarrollaron, se posicionaron, incluso han alcanzado una suerte de poder de facto, ¿no? Y de influencia a nivel social, cultural, incluso más allá de los 60 años. Sin embargo, no es la generalidad para todas las mujeres. Entonces, bajo la primera declaración que planteo en relación a los cuerpos que importan, nosotros tendríamos que asumir que bajo ciertas miradas, bajo ciertas filosofías, bajo ciertos movimientos, bajo ciertos discursos, los cuerpos envejecidos de las mujeres, digamos que al día de hoy importan poco o han sido poco visibilizados, incluso al interior del propio movimiento feminista. Es una tarea, por supuesto, pendiente. No quiero decir que eso suceda en todas las latitudes, ¿no? Hay mujeres mayores de 60 años, feministas, gerontólogas, como Ana Frexias, por ejemplo, que tiene una producción importante. Sin embargo, no es la generalidad. No es la generalidad del movimiento feminista. Y claro, ¿no? Si nosotros lo colocamos nuevamente en el contexto histórico en el cual nos encontramos, aún la población mayoritariamente más importante o proporcionalmente más importante de mujeres son las mujeres que se encuentran en edades reproductivas, ¿sí? Y por lo tanto, el foco de atención seguramente se centra en las necesidades que requieren estas mujeres en edades reproductivas. Si bien es cierto, lo que se hace desde estas visiones, desde estas posiciones, para esta población que se encuentra en edad reproductiva y para las niñas, retribuirá a la larga para que estas mujeres, en la medida en que vayan acumulando años, tengan la posibilidad de vivir vejeces más plenas, ¿no? Eso no quiere decir que al día de hoy no existan mujeres viejas que necesiten de una política pública o de un pronunciamiento, ¿no? Claro y concreto en relación a la situación concreta de las mujeres viejas. Ok, muy bien, muchas gracias, profesor. Con esto cerramos el tema de la microclase de hoy y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.